Fue promulgada en el 2019 luego del femicidio de Micaela García, cuyo culpable Sebastián Wagner fue condenado a cadena perpetua. Su objetivo es lograr una capacitación en todos los poderes del Estado y en las fuerzas de seguridad. Presentada como una medida pionera en Latinoamérica, ¿qué impacto tiene en la justicia? ¿Y en la política? ¿Cómo planifica el Estado un cambio de magnitud cultural? Hoy presentamos Ley Micaela, la política interpelada. Creo que esto hace un antes y después, como bien dijiste vos, en estas cuestiones de que toda la administración pública, todo el poder judicial, todo el poder legislativo tiene que estar capacitado, tiene que tener las herramientas para poder comprender qué es esto de la perspectiva de género y qué es la violencia de género, qué es la violencia hacia las mujeres y otras identidades y disidencias, obviamente. ¿Y cómo se realizan estas capacitaciones, Silvia? Mira, la verdad que ha superado nuestras expectativas, creo que No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Desde el 10 de enero de 2019 se aplica la Ley 27.499, mejor conocida como Ley Micaela, y es uno de los temas que vamos a hablar en este episodio porque ha generado un sacudón en la política, ¿no? Ha generado un sacudón en todos sus niveles y es necesario cuestionarlo, es necesario avanzar y es necesario entender algunas lógicas de funcionamiento que muchas veces vienen a cambiar el mundo para mejor, pero hay un montón por hacer. Bienvenidos a No Hablen de Política, es mi regreso. Soy Alexis Grierson y he vuelto tras algunas semanas de no descanso, la verdad, porque uno no descansa en estos contextos. Gratamente no he descansado porque mi niño está un poco más demandante que lo habitual porque es un bebé. Así que aquí estamos, regresando a este maravilloso podcast, del cual no ha sentido para nada mi ausencia porque ha quedado en excelentísimas manos y se las voy a presentar. Son 2 manos por cada lado. A un lado lo tengo a Leandro Lora y también a Yami Palma. ¿Cómo andan, chicos? Ale, ¿cómo estás, Yami? Buen día. Revelando un poco cuándo grabamos este episodio, pero acá andamos. Así que con equipo completo, con un tema muy interesante además para abordar. Y se te ve muy despierto, Ale. Así que eso es una gran... No sé si es una ventaja o no, o tal vez es que pasaste de largo. Eso queda para el resguardo. Bueno, ¿cómo andan? Sí, bienvenido de tu gran regreso a este podcast. Me imagino que debe ser muy ardua la tarea que están teniendo ahí con Jessy y con tu niño, pero bueno, es la parte más complicada dentro de todo lo lindo. Claro, exactamente. Pero bueno, vamos de a poco y la idea es estar ya reincorporado oficialmente a No Hablen de Política, con un tema muy, muy interesante que tiene que ver con la Ley Micaela y cómo... lo hablábamos en la previa. Yo quisiera arrancar planteando un poco, no tanto cómo surge, sino lo que genera la política pública, que es más allá del tremendo final, que es un femicidio, ¿sí? que sufrió Micaela, cómo una decisión judicial, que muchas veces es una interpretación de la ley, es un análisis que muchas veces no tiene en cuenta el territorio o el contexto de un poder de lo que es un Estado, ¿no? Tenés el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo esta decisión deriva en un femicidio, ¿no? En la muerte de una persona, pero además, cómo el Estado, quien te debe garantizar justamente que te cuide tu vida, es quien genera las condiciones para que termines muriendo, ¿no?
Digo, es muy, muy, muy fuerte ver cuando falla uno de los tres poderes, pero también es muy interesante ver lo que siguió después, ¿no? Que es tratar de subsanar de algún modo, o tratar de continuar un legado que Micaela tenía, justamente por su militancia dentro del movimiento Evita, que es generar un mundo mejor, un mundo más igualitario. Micaela era feminista, y en ese sentido, digo, es muy, muy interesante la creación de la ley Micaela, porque además interpela a toda la dirigencia política, digo, independientemente de los colores, independientemente de las gestiones, si son buenas, si son malas, qué gobierno o no, digo, esto interpela al Estado, pero también va por el corazón del problema, que es la justicia, ¿no? Obliga a los agentes de la justicia a capacitarse en género. Digo, es como unas idas y vueltas, o como buenas y malas, de un hecho tan terrible como el. Sí, Ale, como decís, bueno, la ley Micaela se promulga en 2019, ¿no? Una ley que justamente obliga a esto, a capacitar a todo quien cumpla una función pública en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, y también a las fuerzas de seguridad del Estado, a estar capacitado respecto al género y a la violencia de género, ¿no? En conmemoración de Micaela García, que además de, bueno, víctima de un femicidio, ella ya formaba parte del movimiento feminista, en un contexto en el que también otro de los casos emblemáticos fue el de Lucía Pérez, donde el Poder Judicial falla a favor de los acusados, diciendo que ya con 16 años la joven era lo suficientemente madura para consensuar o no las relaciones sexuales, para tener o no relaciones sexuales consensuadas, ¿no? Y habla de un poder judicial total y completamente poco capacitado para llevar adelante un fallo en un caso como estos, ¿no? En el que le estás corriendo a la víctima justamente de su lugar de víctima para culpabilizarla. Algo que pasa en el común, en el sentido común, o que pasaba, por suerte, gracias a las tantas capacitaciones y a las tantas intervenciones del feminismo en el Estado en general, de culpar siempre, ¿no?, a la mujer, a la joven, a lo que estaba haciendo, a lo que estaba pasando, a lo que estaba sucediendo, y me parece que la ley Micaela viene a romper con eso dentro de justamente los órganos que no pueden dejarse llevar por el discurso común y tienen que accionar desde otro lugar y entender que hay que correr ese discurso machista, ¿no?, de estos poderes para poder tener finalmente una igualdad de derechos que sea notoria, que sea real, ¿no? Y así sí, porque hablábamos, vos lo dijiste, Sebastián Wagner, que es el culpable del femicidio de Micaela García, ya tenía denuncias de abuso sexual, y aún así un juez lo libera y vuelve a abusar sexualmente de alguien y termina en un femicidio. Entonces habla de la ineficacia de ese juez y de la falta de capacitación de ese juez, porque esta persona nunca debería haber vuelto a estar libre. Sí, me gustaría, antes de pasar con Leo, también, digo, problematizar la justicia como tal. Digo, la justicia no es un ente que la justicia dicta y dice, sino que la justicia está compuesta por personas, digo, que se han capacitado, que han estudiado leyes, tienen su interpretación, y a mí me resulta muy, muy injusto, no solo en este tema, sino en otro. Algún día hablaremos de la presencialidad en las escuelas, cómo la justicia dice tal cosa y se debe acatar y se debe responder, y etcétera. Digo, y son personas las que deciden. Digo, cuando hay una política pública de Estado ejecutivo, la decisión la toma un presidente. En este caso, todos recordamos a Micaela, todos recordamos a su femicida, nadie recuerda al juez que libera al femicida.
¿no? Que le da la libertad condicional y que genera el contexto para que se genere lamentablemente este femicidio. Eso me parece que también es un punto de llamado de atención a los poderes, y creo que la ley Micaela también llega un poco para personalizar, ¿no? Porque digo, no es que la justicia no tiene perspectiva de género, no. Hay un montón de agentes de la justicia que no la tienen. Me atrevo a decir la gran mayoría. No todos, ni todas, digo, porque la justicia no solo trabajan hombres. De todas maneras, digo, es necesario que aparezca una ley de este estilo para capacitar a los agentes del Estado en todos sus niveles, y obviamente es un paso, no lo es todo, pero es interesante como mínimo empezar a plantearlo como la política se interpela a sí misma. Sí, yo creo que hay varias cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Típico, volviste vos y yo regreso al no estoy de acuerdo. Obviamente que son menores, son detalles, pero el corazón del problema no es la justicia para mí. El corazón del problema es el comportamiento cultural que tenemos como sociedad. Digamos, las personas que integran el cuerpo judicial pertenecen a esta sociedad, las personas que integran los poderes públicos pertenecen a esta sociedad. Es la misma discusión que tenemos muchas veces cuando hablamos de quiénes nos representan y cómo se comportan. Bueno, pertenecen a esta sociedad. A veces siento que cargar, entre comillas, voy a utilizar este tipo de expresiones, o voy a tratar de cambiarlas tal vez. Poner, digamos, el peso o la centralidad sobre algunos de los poderes es un poco desligarse del propio problema que tenemos como sociedad. Es decir, es como si el problema es de la justicia, simplemente hay que solucionar la justicia y ya está. No, porque los hechos van a seguir ocurriendo si no solucionamos los problemas que nos atañen al conjunto de la sociedad. Porque, digamos, ese juez de algún lado viene para conformarse, pensar e interpretar el mundo y los comportamientos de una manera y no de otra. El conjunto de la sociedad, cuando se comporta de una manera, también lo hace. De hecho, la ley Micaela justamente se ocupa o pretende, digamos, capacitar en el ámbito de los poderes del Estado, pero así como está la ley Micaela, está la ley de educación sexual integral, y lo que se preocupa es de poder encontrar caminos, canales para llegar al conjunto de la sociedad en las distintas etapas en las que esté de formación ciudadana, para que en todo caso después vos te desempeñes como profesional en el ámbito que seas y tengas una mirada, una reflexión del mundo feminista en este caso, ¿no? Ese es un poco, entiendo yo, el planteo. Por eso, eso no quita la responsabilidad que tiene la justicia desde ya. Eso que quede claro. No quita la responsabilidad que tiene la justicia, pero el corazón del problema es el comportamiento cultural que tenemos como sociedad. No basta con solucionar el problema de la justicia para que se solucione el problema de la sociedad. Y eso, por eso es una diferencia, es un no estoy de acuerdo muy chiquito, en realidad es de forma, ¿no? Entiendo que tiene que ver con otra cosa. Porque la otra pregunta que también es incómoda, pero que entiendo necesaria, es ¿qué pasa con los abusadores? ¿No? Porque, digo, penalmente, ¿cómo se encuadra con aquellas personas que abusan? ¿Cuál es el plan, el programa, la forma de, entre comillas, capacitar a una persona que comete un delito? ¿Se lo capacita, no se lo capacita? ¿Ya está dado por perdido? ¿Queda detenido de por vida? ¿Se constituye un riesgo en sí mismo su salida? Porque si no también, porque me parece que es todo un tema complejo a discutir, a reflexionar, a desarrollar, que implica atacar, justamente tratar de ir al corazón del problema para solucionarlo. Y yo creo que un poco la ley Micaela, que es un gran paso, tiene que ver con el título que le pusimos a este episodio, que es una interpelación a la política. Lamentablemente, la política fue interpelada porque su víctima era una militante, un integrante del mundo de la política,
para que la política reflexione sobre cómo se está comportando y convierta ese dolor en algo para intentar colaborar con la causa. Me parece que también esto amerita muchas reflexiones de cómo actúa muchas veces la política también para atacar determinados problemas. Yo voy a sostener, digo, además, para dejarlo también en el tintero del debate, sostenerlo del tema de la justicia, digo, no solo por la cuestión, digo, coincido con la mirada de Leo. Yo quiero ratificar también el tema de la justicia como corporación. Y voy a poner un ejemplo muy claro, justo con este caso, ¿no? Un juez toma la determinación, o la justicia toma la determinación de que Sebastián Wagner le otorguen la libertad condicional, comete el femicidio de Micaela García, y lo que me parece un dato revelador, a mi forma de verlo, es los tiempos por los cuales Wagner es condenado. Es su juicio récord. Es muy rápido como los procesos judiciales, que en un montón de casos llevan años, en este caso puntual creo que no tardó más de 5 o 6 meses. En 5 o 6 meses Wagner estaba condenado a prisión perpetua por el femicidio de Micaela García. Por eso hablo de la justicia cometiendo un error, digo, y hay una falencia del poder, independientemente de lo que dice Leo, que es muy cierto también, digo, el poder judicial está compuesto por personas que son educadas de cierta forma, tienen una mirada sobre el mundo, y eso conlleva tomar decisiones, independientemente de que haya una constitución y haya leyes que buscan hacer respetar, ¿no? Digo, el Estado fue cuestionado desde su base fundamental, hizo temblar todo, ¿no? Porque encuentra una justicia actuando muy rápido, en un caso emblemático, hace que la política empiece a buscar alternativas mediante el poder legislativo, ¿no? Porque, digo, la ley se sanciona en el Congreso. Fíjense cómo los 3 niveles del Estado se conmovieron ante la situación y actuaron. Ahora, yo también, sinceramente no lo había pensado como Leo lo pensó, digo, ¿hasta dónde hubo que llegar para que la política diga, ajá, acá hay que hacer algo? Coincide en esa mirada de interpelación, hablando muy vulgarmente, digo, tocaron a uno de nosotros, a una de nosotros. Digo, me parece que la ley Micaela es un poco un acto de justicia para cientos, miles de femicidios que se cometieron en Argentina, pero es muy loco que tenga que haber uno que simbolice esta cuestión, y es interesante este planteo y esta problematización de cómo llegamos a la ley Micaela, pero obviamente tiene un montón de desafíos y un montón de cosas por mostrar y cosas por proponer. Este es un cambio gradual y creo que estamos paso a paso camino a ello. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Bueno, retomando un poco lo que decías, Ale, si bien las mujeres hemos llegado a la escena política y ya para quedarnos, para multiplicarnos y para subsanar un poco todas esas decisiones que se han tomado por nosotras y que hoy tenemos la oportunidad de ser protagonistas, y además desde una mirada feminista, ¿no? Que muchas veces era la faltante. Si bien las mujeres yo considero que hemos sido las últimas en conseguir algunos derechos políticos en estos momentos de democracia contemporánea, por así decirlo, hemos podido ganar espacios, pero sigue siendo, por un lado, por ahí baja la presencia. Tenemos leyes que hablan de cupo femenino, ¿no? La primera que se sanciona que pedía el 30%, después tuvimos
la reforma del 1 a 1, pero lo que hablábamos un poco en el capítulo anterior, a veces no alcanza con cumplir con estos números que se piden si no tenemos personas capacitadas y si los lugares que se les otorgan a estas mujeres dentro de los espacios políticos no son espacios decisivos, no son espacios que tengan una importancia igual que la que tiene un hombre, o ese espacio se lo otorga un hombre a una mujer, ¿no? Entonces, leyes se han podido alcanzar un montón, por nombrar algunas que me parecen súper importantes: el cupo sindical femenino, la ley de salud sexual y procreación responsable, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, entre otras, la ESI, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Son un montón de leyes las que hemos alcanzado, pero lo que hoy se está necesitando, considero, es que haya una real implementación de alguna de estas leyes. Hablábamos de la ESI en la previa del episodio, ¿no? La real implementación de la ESI, ¿se está dando o no? Y cuando hablamos con algunos docentes, decimos, ¿no? Bueno, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que también es muy reciente, pero que también tiene un montón de aristas por ir puliendo y subsanando y viendo la implementación de manera segura también para todas las mujeres que quieran acceder a ello. Pero decimos, hay una necesidad de detectar y de erradicar la desigualdad de género y la violencia de género del Estado. Y sí, como decía Leo, por ahí no es la responsabilidad o la culpa de un organismo en general, sino de esto, de todas las personas que conforman, del individualismo de cada persona. Y yo lo ponía como ejemplo por ahí cuando escuchábamos los discursos de justamente cuando se estaba debatiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuántos discursos de las personas que estaban ahí eran o se guiaban por argumentos religiosos o argumentos personales de sentido común, de un discurso común de la gente que suelen tener, y no basándose en lo que puntualmente se buscaba con la ley, o puntualmente en lo que tiene que ver el feminismo, en lo que busca el feminismo, ¿no? Dejar que el sentido común tenga más importancia que lo que el movimiento busca en sí. Entonces ahí es cuando hablamos siempre de la necesidad de capacitar, no solo en este caso, como lo plantea la ley Micaela, no solo al poder legislativo, ejecutivo, judicial y las fuerzas del Estado, sino también en las escuelas, ¿no? Como lo que se busca un poco desde la ESI, en los medios de comunicación, que son productores de sentido muy grandes y uno de los poderes también más importantes de nuestra sociedad, y que más de una vez notamos que hay una falta de capacitación enorme. Entonces es como, bueno, empezar a entrar y ya con una ley que por ahí te da un sostén y una fuerza más grande a cada persona y a cada persona que tiene que tomar ciertas decisiones que van a afectar directamente en nuestras vidas. Sí, a mí lo que me apasiona de estos debates es que ponen en evidencia las falencias que tenemos. Porque una de las cosas que se revelan, ¿no? Para mí es, por ejemplo, es la dificultad de la implementación de este tipo de políticas. La dificultad de la obtención de determinadas leyes. ¿Qué significa que haya dificultad? O sea, porque si viviéramos en una sociedad feminista, digo, no existiría ni debate siquiera sobre determinados temas. Estoy haciendo una cosa bastante utópica, ¿no? Ahora, está claro que no vivimos en una sociedad feminista, entonces se necesita la negociación con el sistema político, ¿no? Uno negocia con el sistema. ¿Cuál es? Juega esas reglas. Che, las reglas son estas. Hay que poner a debatir, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. Lo llevamos a debate. Y ese debate puede salir triunfante o puede fracasar como resultado final, ¿no? De hecho, ya pasó. Tuvo
Ya pasó que ni siquiera se llegó a debate en su momento, o sea, durante años. Después se lleva a debate, no sale, y luego se vuelve a llevar a debate y finalmente sale. Todo eso es interesante porque que una vez no haya salido y a la siguiente sí, habla de muchas cosas. Cambió la gente, hay mucha gente que ingresó que antes no estaba, hay gente que ya estaba y cambió de opinión. Y en esto se puede poner en discusión un montón de cosas, pero digo, una de las cosas valiosas que se ponen en consideración es que existe un ejercicio reflexivo respecto de las miradas, ¿no?, sobre el mundo que uno puede llegar a tener, pero también existe un ejercicio reflexivo sobre, bueno, cuál es la complejidad social en la que estamos insertas, que es que, bueno, se piensan, hay matrices, patrones de pensamiento muy diferentes en los cuales visiones y posiciones encontradas y que no se contemplan la posibilidad de interpretar el mundo de una determinada manera como si lo interpreta el feminismo, por ejemplo. Y con eso hay que negociar, porque para poder acceder a esos derechos es necesario negociar, ponerlo en discusión en el sistema político y segundo, que el sistema político, por una cuestión de mayoría, gane y se lo imponga al resto. Esta es una realidad, si funciona el sistema, y es un poco como cómo se juega. Pero es interesante, digo, porque habla de la sociedad que tenemos, de la complejidad social que existe en nuestro país. Esto de hablar del sentido común que dice Yami, ¿no? Bueno, el sentido común es parte de ese sentido generalizado, ¿no? O tal vez por momentos mayoritarios o que aparenta ser mayoritario, que es el que se impone. El sentido común, en este caso, pareciera ser un sentido común machista, no un sentido común feminista. Y el feminismo, a través de la utilización del sistema político, la negociación con el sistema, el ejercicio de la fuerza y de la práctica ciudadana, impone su posicionamiento a un sentido común que sería machista en general, o no, o ya lo cambió, ya se revirtió. Es muy interesante advertir el poder de la cultura, ¿no? Porque es lo primero, ahí es donde está lo que digo yo, ¿no?, del corazón del problema. Y es inmensa la tarea, y esto es para mí muy interesante de lo que revela la discusión del feminismo y particularmente el ejemplo, ¿no?, de la ley Micaela. Es cómo ir a ese corazón, a atacar directamente, a tratar de modificar un patrón cultural. Acá el objetivo es tratar de modificar un patrón cultural. Ahora, ¿cómo se modifica ese patrón cultural? Y la política lo modifica negociando con el sistema. Cuando digo negociando me refiero a utilizando los canales del sistema para poder aplicarlo. Es decir, primero lo tenemos que convertir en ley. Eso implica que puede salir como no puede salir. Entonces tenemos que negociarlo porque formamos parte de una sociedad que tal vez no lo entiende y tal vez no nos acompaña en esto que queremos hacer. Entonces hay toda una tarea insistente, y me parece que lo interesante también que se revela es, a veces siento también que es la falta de proyectos integrales, ¿no? De pensar la política, cómo piensa este problema y cómo pretende darle solución. Sobre todo para negociar con otro de los discursos, que insisto, lo traigo a colación, la idea del ya, ¿no? A mí me encanta discutir con la idea del ya, porque la idea del ya es tan mágica, busca tanta magia detrás del ya. Queremos esto, ya. Y es tan ciega la idea del ya, de la complejidad social en la que vive, ¿no?, en la que vivimos, que es como poco inteligente, si se quiere. Y digo poco inteligente porque siento que no busca cómo entrar en la modificación del conjunto de la sociedad. El ya no existe, el ya. Lo que puede existir es lo más rápido posible, que es otra forma de entenderlo. Pero para ir lo más rápido posible hay que entender la complejidad para ver cómo me inserto en conseguir los cambios lo más rápido posible. Sí, también hay una realidad que es que en muchos casos donde se denuncian violencia de género, que muchas de esas denuncias terminan en femicidios, está bien, no se puede dar una respuesta inmediata ya, pero lo que pasa es que o no hay una respuesta, o la respuesta es muy lenta y llegan demasiado tarde, o muchas veces se cajonean, por así decirlo, este tipo de denuncias y termina en una respuesta nula
que estaba leyendo un informe que decía el 25% de los casos, de los femicidios han tenido denuncias previas que fueron cajoneadas. Por eso también decimos la necesidad de la implementación, Micaela. Por ahí vos estás en contra, pero es capacitar a todos los entes del Estado que entiendan que la necesidad es urgente, que estamos teniendo femicidios cada 25, 29 horas. Entonces, esto sí requiere una implementación de empezar a capacitar a todos y decir, bueno, no, si vienen y te hacen una denuncia, no la cajones, hermana, andá y actuá, ¿entendés? La actuación de a la hora. Sí, pero no es que estoy en contra, ¿eh? Lo que digo es que lleva tiempo desde ya, y bienvenido sea que se está comenzando a implementar. Lo que digo es, incluso siento que se queda corto, porque ahora, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a llegar a la propuesta rimbombante del final sobre este tema, pero también es una cuestión de recursos. A eso iba con la falta de proyectos integrales, ¿no? Hay un montón de causas que hay que moverlas y faltan gente, juzgados, movimientos, áreas específicas, es también recursos, dinero, de dónde sale, y eso hay que pensarlo y diseñarlo para ponerlo en práctica lo antes posible. Y a veces siento que no se piensa en todos esos detalles. Esa es como la falencia de la política, que es que no piensa integralmente cómo hacer porque lo que quiere hacer es una transformación cultural, entonces tiene que pensar a esa escala, desde gente, recursos económicos e ideas. Vos sabés que en la previa también hicimos una comparación extraña, pero me parece que viene muy bien al caso, que es, por ejemplo, el Día de la Memoria, ¿no? El Día de la Memoria, o por lo menos no el día en sí, sino la dictadura cívico-militar, es un proceso que, si uno, no es lo mismo hablar hoy 2021 de la dictadura que hablar en el 83. Recordemos que la dictadura, cuando llega al poder, este poder de facto, había un amplio acompañamiento de la sociedad diciendo, sí, los militares tienen que poner orden en este país, que bla, 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 bla. Hoy, a pesar de que hay movimientos muy minoritarios, negacionistas, hay un amplísimo consenso en la política de que la dictadura cívico-militar, la última dictadura cívico-militar, fue quizás el periodo más sangriento de la historia de Argentina, con 30.000 detenidos desaparecidos. Tengo la sensación de que este cambio cultural va a arrancar de una forma similar con los feminismos, ¿no? Hoy se implementa una ley, Micaela, que genera, y lo traslado también a la ESI, por ejemplo, no genera un amplio consenso de que sí hay que implementarla. Los tres estamos de acuerdo de que hay que implementarlo lo más rápido posible, ya como sea, pero hay que hacerlo. Pero digo que nuestras tres miradas no coinciden con un buen sector de la sociedad. Me atrevería a decir quizás hasta un poco más de la mitad. Incluso como cambio cultural. Y quiero llegar a la segunda parte de estas comparaciones extrañas, pero que vienen bien. A mí me gusta comparar cosas extrañas, pero que tienen siempre una misma matriz de funcionamiento, que por ejemplo la vacunación, ¿no? Uno de los discursos que predominaron en esta no vacunación, que incluso los sectores hegemónicos lo ejecutaron bastante bien, es que se la den primero los políticos, porque ellos son los que deciden, porque ellos son los que se la den primero los políticos y después la gente. Con la ley, Micaela, estoy muy de acuerdo que arranque por la política, justamente el sector que más interpelado estuvo en esta situación. Por la política, por la justicia, por los poderes legislativos, que capaciten a los que toman las decisiones más importantes, ¿no? Y empezar a cambiar la matriz cultural desde los que toman las decisiones más importantes a aquellos que viven el día a día, ¿no? ¿Es la solución definitiva? No, claramente no, y esto no va a llevar 2 días, 3, 1 año, 2, va a llevar, miren la fecha comparativa de la dictadura, no es lo mismo hablar en el 83 que en el 2021, pasaron casi 40 años para entender un cambio cultural radical en una sociedad como es la Argentina, y aún así, todavía hay sectores que tienen sus recaudos a la hora de hablar
de este contexto, de este periodo en la historia argentina. Entonces, digo, fíjense cómo un cambio cultural lleva 40 años y cómo la ley Micaela, digo, se promulgó en 2019, hace poco más de 2 años. Se está implementando con mucho éxito, pero los cambios culturales llevan a veces hasta generaciones enteras. Y creo que de todas maneras, independientemente de los tiempos, es una enorme victoria de la militancia del feminismo, enorme. Y yo creo que es una bandera que bien puede colgarse el feminismo, porque es enteramente de ellas, de, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos, y también me parece que es una de las tantas banderas que se está colgando el feminismo por su militancia, por ganar las calles, aún en pandemia, por estas hasta micromilitancias que están en los territorios, que están en las casas, que están en la cotidianeidad. Me parece que el cambio cultural va más allá de la política sin dejar de hacer política. Cuando nosotros hablamos de política muchas veces hablamos del Estado, pero la política va más allá, va del día a día, va del retar al padre porque hizo un comentario, al hermano, a los amigos, digo, esto de cuestionar lo que el feminismo declara como micromachismo, ¿no? Y es un cambio cultural que sigue generando resistencia por un montón de cuestiones, incluso hasta ideológicas, pero que me parece que es el camino. Justamente porque es cultural. A mí me parece que la política tiene que comenzar a pensar que cuando se propone cambios de materia cultural, la complejidad es infinitamente mayor que cualquier otro cambio. No es hacer un puente, no es repavimentar una calle, no es poner cloacas, ¿no? Es hacer un cambio cultural. Vos necesitas que la matriz de pensamiento, interpretación del mundo, de la sociedad a la cual estás gobernando, cambie. Eso no es cualquier cosa. Entonces, yo creo que la política, cuando se propone cambios de esa magnitud, tiene que tener otras herramientas de pensamiento, otras ideas, un esfuerzo mucho mayor, mucho más grande. Vos ponías el ejemplo rápido, porque nos recontra fuimos en el tiempo, pero vos ponías el ejemplo de el Día de la Memoria, ¿no? En conmemoración, en recordar el golpe de Estado, lo que significó, recordar a las víctimas, ¿no? Lo que aún está pendiente. Y se instaló como feriado. Y se instaló como feriado porque hay una lógica en nuestra matriz cultural de comportamiento que los feriados son una instancia de reflexión nacional, es de interés nacional cuando vos instalás un feriado que se reflexione sobre un evento o una figura. Bueno, yo creo que acá estamos ante una discusión de esa magnitud, porque es una modificación de la matriz cultural de una sociedad que necesita que se modifique a escala nacional y que el país entero la reflexione. El conjunto de la sociedad entera la reflexione. No solamente el ámbito político como plantea la ley Micaela. No solamente los medios de comunicación. Ni siquiera solamente los futuros y futuras ciudadanas que están yendo a la escuela. El conjunto de la sociedad. Un feriado, en esta materia, tal vez es una herramienta que está acorde a las herramientas que utiliza la nación para poder generar o llevar reflexiones a escala social, y sería una instancia más que obliga a las escuelas a tomarlo, por ejemplo, como materia de reflexión. Es lo que pasó con el feriado del 24 de marzo. Obligó a las escuelas a reflexionar sobre el tema. Te guste o no te guste, lo tenés que hacer. Es un feriado, está en el calendario. Y me parece que esto sería pasos a ir discutiendo. Pero creo que a la política a veces le falta eso, ¿no? Lograr proyectos integrales que estén a la escala de lo que se propone. Lo bueno también, y rescatando un poco lo que dijeron ambos, es que las nuevas generaciones vienen con otro tipo de pensamiento y dispuestas a cambiar desde la parte cultural hasta la parte política, ciertas formas, ¿no? de ver la realidad. Si bien todavía quedan muchas cosas por debatir, desde la inclusión financiera, empoderamiento económico, equidad en ámbitos de trabajo. Nos comentaba por redes sociales respecto al capítulo anterior, las licencias de paternidad, maternidad y adopción también, ¿no? Hay muchos temas que quedan por debatir, pero rescatamos esto, ¿no? Por un lado, que
se haya logrado llegar a generaciones anteriores, a nuestra generación, que es una generación que quedó ahí como bisagra, ¿no? Entre quienes pudimos abrir la cabeza y empezar a cambiar nuestras formas de actuar y de ver y de pensar y de reaccionar, ¿no? Esto que decía Ale, de pararte adelante de tu amigo y decirle, che, no, por ahí no es, ¿no? O bueno, desde el lugar nuestro de tratar no de educar porque no es nuestro rol, pero sí de que empiecen a entender de qué va el feminismo, y de que las generaciones que vienen, yo creo que van a poder terminar de cerrar un poco toda esta lucha y seguir avanzando, ¿no? En un país que logre esto, ¿no? Detectar y erradicar de una vez, y en gran medida, porque no creo que sea una erradicación plena, la desigualdad de género. Cortamos acá, como dijimos, nos recontra pasamos de tiempo, pero era un tema que nos daba para debatir largo y tendido y podríamos seguir mucho más. Así que les invitamos a que nos escuchen en Radio Universidad, y si no, también nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, y si quieren seguir hablando de política, siempre nos encuentran en nuestras redes. Les decimos adiós, este ha sido un nuevo episodio de No Hablen de Política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.